En los pliegues más oscuros de la historia, donde la ambición humana choca con los límites de lo posible, hay un nombre que resuena como un trueno atrapado en una botella: Nikola Tesla. Un hombre cuya mente parecía tejida con los hilos del futuro. Un visionario que prometió liberar al mundo de las cadenas de la escasez. Pero, ¿y si su mayor promesa, la de una energía libre, infinita y al alcance de todos, fue silenciada deliberadamente? Imagina por un momento que estás parado en un laboratorio olvidado, rodeado de máquinas que zumban con un poder que no puedes comprender. El aire está cargado, eléctrico, como si la propia atmósfera contuviera un secreto demasiado grande para ser pronunciado. ¿Qué harías si supieras que el mundo podría haber sido diferente, que la energía que mueve nuestras vidas podría haber sido gratuita? Nikola Tesla, el genio serbio que iluminó el mundo con la corriente alterna, afirmó haber descubierto algo aún más revolucionario: una fuente de energía que no dependía de combustibles fósiles, ni de cables, ni de monopolios industriales. En las primeras décadas del siglo XX, Tesla habló de un sistema que podía extraer energía directamente del éter, de las vibraciones invisibles que recorren el cosmos. Lo llamó energía libre, una fuerza tan pura, tan ilimitada, que podía alimentar ciudades enteras sin costo alguno. Pero esta no es una historia de triunfo. Es una historia de sombras, de intereses ocultos y de una verdad que, según algunos, fue enterrada bajo el peso de la codicia. Para entender el mito de la energía libre, debemos retroceder al Nueva York de finales del siglo XIX, una ciudad en plena efervescencia industrial. Las calles estaban iluminadas por lámparas de arco y el mundo estaba hambriento de poder. Tesla, un inmigrante con ojos encendidos por la posibilidad, ya había desafiado al titán Thomas Edison con su corriente alterna, un sistema que permitió transmitir electricidad a grandes distancias. Pero mientras el mundo celebraba este avance, Tesla miraba más allá. En su mente, la electricidad no era solo un recurso, era un derecho universal, un regalo del universo mismo. En 1891, Tesla comenzó a experimentar con lo que llamó transmisión inalámbrica de energía. Sus demostraciones públicas eran un espectáculo: lámparas que se encendían sin cables, motores que funcionaban sin una fuente visible de poder. El público quedaba asombrado, pero los magnates de la industria, aquellos que controlaban el carbón, el petróleo y las redes eléctricas, observaban con creciente inquietud. El corazón de la visión de Tesla era la torre Wardenclyffe, un proyecto colosal iniciado en 1901 en Long Island, Nueva York. Esta no era una simple torre de comunicaciones como algunos creían. Según Tesla, era un portal para canalizar la energía del cosmos, un medio para enviar electricidad a través de la atmósfera, sin cables, a cualquier rincón del planeta. Imagina un mundo donde no necesitas enchufes, donde la energía fluye como el aire que respiras. Pero, ¿qué tan real era esta visión? Los documentos históricos muestran que Tesla estaba convencido de que podía aprovechar las ondas electromagnéticas que recorren la ionosfera, una capa de la atmósfera cargada de partículas. Sus notas hablan de un sistema mundial de energía, donde torres como Wardenclyffe actuarían como nodos, distribuyendo electricidad gratuita a todos. Sin embargo, la ciencia de la época, y aún la de hoy, plantea preguntas incómodas. La transmisión inalámbrica de energía, aunque teóricamente posible, enfrenta obstáculos formidables. Las pérdidas de energía en la atmósfera son inmensas y la eficiencia de un sistema como el de Tesla sería, en el mejor de los casos, mínima.
Los físicos modernos, armados con las leyes de la termodinámica, argumentan que la energía libre viola principios fundamentales. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y siempre hay un costo. Pero, ¿y si Tesla vio algo que nosotros no? Sus defensores, incluidos algunos criptocientíficos y teóricos de la conspiración, sostienen que su tecnología fue suprimida porque amenazaba los cimientos del poder económico. J.P. Morgan, el magnate que financió Wardenclyffe, retiró su apoyo en 1903 y la torre fue abandonada, eventualmente demolida, en 1917. ¿Fue esto un simple fracaso comercial o algo más siniestro? Adentrémonos en el contexto. A principios del siglo XX, la electricidad era un negocio en auge. Empresas como General Electric y Westinghouse no solo vendían bombillas y cables, vendían control. La idea de una energía gratuita, accesible para todos, era una amenaza directa a sus monopolios. Los críticos de Tesla, tanto entonces como ahora, señalan que sus ideas eran impracticables, un sueño febril de un genio desconectado de la realidad. Pero otros ven en su historia un patrón más oscuro, el de un inventor silenciado. Documentos históricos revelan que, tras la muerte de Tesla en 1943, el FBI confiscó sus notas y archivos, clasificándolos como material sensible. ¿Por qué? ¿Qué había en esos papeles que justificaba tal secreto? Los teóricos de la conspiración apuntan a rumores de experimentos militares, de armas de energía dirigida basadas en las ideas de Tesla, como el supuesto rayo de la muerte. Pero la ciencia oficial descarta estas afirmaciones, calificándolas de especulaciones sin fundamento. Ahora, detente un momento. Imagina que estás en esa habitación de hotel en Nueva York, donde Tesla pasó sus últimos días, solo, rodeado de cuadernos llenos de cálculos imposibles. ¿Qué sentirías al saber que un hombre que cambió el mundo murió en la pobreza, mientras sus sueños de energía libre se desvanecían en el olvido? La historia de Tesla no es solo un relato de ciencia, es un arquetipo, una advertencia sobre lo que sucede cuando la innovación choca con el poder. Los criptocientíficos modernos, aquellos que estudian los márgenes de lo posible, sugieren que la energía libre no es un mito, sino una verdad que aún no hemos alcanzado. Tecnologías como la fusión fría o los generadores de punto cero, aunque ridiculizadas por la ciencia mainstream, podrían ser ecos de lo que Tesla intentó. Analicemos esto desde otra perspectiva. La energía libre, como concepto, no es solo una cuestión técnica, es un desafío filosófico. Si la humanidad tuviera acceso a una fuente de energía ilimitada, ¿qué cambiaría? Los sistemas económicos, basados en la escasez, colapsarían. Las desigualdades alimentadas por el control de los recursos se desmoronarían. Pero, ¿estamos preparados para un mundo así? La sociología nos enseña que las revoluciones tecnológicas a menudo son resistidas no por falta de evidencia, sino por miedo al cambio. La historia de Tesla es, en parte, una tragedia de timing. Un hombre que llegó demasiado pronto, o tal vez demasiado tarde. Sin embargo, no todo es especulación. La ciencia moderna ha avanzado en áreas que Tesla soñó. La transmisión inalámbrica de energía, aunque limitada, es real. Los cargadores inalámbricos de teléfonos son un ejemplo cotidiano. Los experimentos con resonancia electromagnética han demostrado que es posible enviar energía a cortas distancias. Pero la escala de la visión de Tesla, un sistema global de energía libre, sigue siendo un horizonte lejano. Los físicos argumentan que las leyes de la entropía hacen que la energía libre sea un sueño imposible. Sin embargo, en los márgenes,
Los criptocientíficos persisten, buscando en las notas de Tesla, en sus patentes olvidadas, un destello de lo que pudo haber sido. Entonces, ¿qué nos deja esto? ¿Fue Tesla un profeta de un futuro robado? ¿O un soñador atrapado en sus propias ilusiones? La verdad, como siempre, es esquiva. Pero imagina por un momento que estás parado en las ruinas de Wardenclyffe, bajo un cielo estrellado. El viento lleva un susurro, un eco de algo que nunca llegó a ser. ¿Y si la energía libre no es solo una cuestión de ciencia, sino de voluntad? ¿Y si el verdadero obstáculo no es la física, sino nuestra propia incapacidad para imaginar un mundo sin límites? En los vastos y silenciosos corredores de la historia hay murmullos de máquinas que desafían las leyes mismas del universo. Máquinas que no solo se alzan contra la gravedad, sino que la doblegan, la engañan, la convierten en un juguete de la voluntad humana. ¿Alguna vez has sentido el peso del mundo sobre tus hombros, esa fuerza invisible que te ancla al suelo, y te has preguntado si podría ser conquistada? Imagina por un momento que estás parado en un hangar olvidado, en algún lugar perdido en el tiempo, donde el aire vibra con un zumbido imposible, y una nave sin alas flota silenciosamente ante tus ojos. ¿Qué harías si supieras que la humanidad ya ha tocado lo imposible, pero decidió ocultarlo? La antigravedad, esa quimera de la ciencia, ha sido durante siglos un sueño que roza lo divino. La idea de liberarse del abrazo tiránico de la Tierra, de flotar sin esfuerzo, ha obsesionado a inventores, alquimistas y, según algunos, a civilizaciones enteras. Desde los relatos de Vimanas, las míticas naves voladoras de la antigua India, hasta los experimentos secretos de la Alemania nazi, la antigravedad ha sido un susurro persistente en los márgenes de la ciencia. Pero, ¿es solo un mito, un eco de nuestra ambición desmedida? ¿O hay algo más? Este capítulo enfrenta las afirmaciones de tecnologías prohibidas con la fría y dura realidad de la física, llevándote a un viaje donde los límites de lo posible se desdibujan. Retrocedamos al corazón del siglo XX, una era de guerras y revoluciones tecnológicas. En los años 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, circularon rumores de que los científicos nazis, bajo el proyecto Bell o Die Glocke, habían creado un dispositivo que desafiaba la gravedad misma. Descrito como una campana metálica de 3 metros de altura, este objeto, según los relatos, emitía un resplandor azul y un zumbido que hacía temblar la tierra. Los testigos, pocos y dudosos, hablaban de plantas marchitas, de animales que morían al acercarse, de un poder tan extraño que parecía más magia que ciencia. Los documentos desclasificados, aunque escasos, mencionan experimentos con materiales exóticos y campos electromagnéticos de alta potencia. Pero, ¿qué era realmente Die Glocke? ¿Un arma, una nave o simplemente una fantasía nacida del caos de la guerra? La ciencia oficial, con su voz firme y autoritaria, descarta estas historias como especulaciones sin fundamento. La gravedad, nos dicen, es una de las fuerzas fundamentales del universo, descrita con precisión por la teoría de la relatividad general de Einstein. Para anularla o manipularla, necesitaríamos cantidades colosales de energía o materiales exóticos que no existen en nuestro mundo, materia con masa negativa, o agujeros de gusano que doblen el tejido del espacio-tiempo. Sin embargo, los criptocientíficos, esos pink, aquellos que exploran los márgenes de lo posible, no se rinden. Apuntan a nombres como Victor Schauberger, un ingeniero austríaco de los años 1930, cuyas teorías sobre vórtices de energía y levitación electromagnética
inspiraron muchas de las afirmaciones sobre la antigravedad nazi. Sus escritos, aunque incompletos, sugieren un conocimiento profundo de fenómenos físicos que la ciencia mainstream aún no comprende del todo. Imagina estar en ese laboratorio secreto, observando una máquina que no debería existir. El aire está cargado de electricidad y el suelo parece vibrar bajo tus pies. ¿Es esto ciencia o algo más? Los defensores de la antigravedad señalan a fenómenos inexplicables, como los avistamientos de ovnis, que describen objetos que maniobran sin propulsión visible, desafiando las leyes aerodinámicas. Los escépticos, por su parte, argumentan que tales avistamientos son ilusiones ópticas o fraudes elaborados. Pero el debate no termina ahí. En los años 1950, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética invirtieron millones en investigaciones clasificadas sobre tecnologías avanzadas. Proyectos como el TR-3B, un supuesto avión triangular antigravitacional, aparecen en documentos filtrados, aunque nunca confirmados. ¿Podrían ser evidencia de avances ocultos o solo rumores alimentados por la imaginación? El contexto histórico agrega más capas al misterio. Las culturas antiguas, desde los egipcios hasta los sumerios, dejaron grabados de objetos voladores y seres que parecían dominar el cielo. Los textos hindúes hablan de vimanas, naves impulsadas por mercurio y vórtices de energía, capaces de viajar entre continentes e incluso al espacio. ¿Eran estas historias metáforas, mitos o recuerdos de tecnologías olvidadas? Los criptoarqueólogos, aquellos que buscan evidencia de civilizaciones avanzadas en la antigüedad, sugieren que la antigravedad podría ser un conocimiento perdido, preservado en fragmentos de mitología. La ciencia mainstream, sin embargo, insiste en que no hay pruebas materiales de tales tecnologías. Las pirámides, dicen, fueron construidas con ingenio humano, no con máquinas antigravitacionales. Pero, ¿y si el ingenio humano fue más allá de lo que creemos posible? Analicemos esto desde un ángulo sociológico. La idea de la antigravedad no es solo un desafío técnico, es un arquetipo del deseo humano de trascendencia. La gravedad nos ata al suelo, nos recuerda nuestra mortalidad. Romper esa cadena es, en cierto modo, un acto de rebelión contra la naturaleza misma. Pero, ¿qué precio pagaríamos por tal libertad? Los rumores de experimentos antigravitacionales están llenos de historias oscuras. Científicos desaparecidos, laboratorios destruidos, proyectos cancelados abruptamente. En los años 1990, el ingeniero aeroespacial Bob Lazar afirmó haber trabajado en una base secreta en Nevada, analizando naves extraterrestres con sistemas de propulsión antigravitacional. Sus declaraciones fueron ridiculizadas, pero su historia persiste, alimentando la imaginación de millones. La física moderna ofrece algunas pistas tentadoras. La teoría de la relatividad predice que la gravedad puede ser manipulada por masas enormes o energías extremas. Los experimentos con superconductores y campos electromagnéticos han mostrado efectos curiosos, como la levitación diamagnética, donde objetos pequeños flotan sobre imanes. Pero estos fenómenos están lejos de las naves voladoras de los mitos. Los físicos teóricos especulan sobre conceptos como el impulsor de Alcubierre, un modelo hipotético que podría deformar el espacio-tiempo para permitir viajes más rápidos que la luz, un primo cercano de la antigravedad. Sin embargo, este impulsor requiere energía negativa, algo que según la ciencia actual no existe. ¿O sí? Los criptocientíficos señalan el efecto Casimir, donde placas metálicas generan pequeñas cantidades de energía
a partir del vacío cuántico. ¿Podría ser este el primer paso hacia un descubrimiento mayor? Imagina un mundo donde la antigravedad es real. Ciudades flotantes, naves que cruzan galaxias, una humanidad libre de las cadenas de la Tierra. Pero, ¿y si ese mundo ya existe, oculto tras puertas cerradas? Las teorías conspirativas hablan de gobiernos y corporaciones que protegen estas tecnologías para mantener el control. El petróleo, la electricidad, el transporte, todos son pilares de la economía global. Una máquina antigravitacional los derrumbaría. Pero la ciencia nos obliga a ser cautelosos. Sin evidencia sólida, estas historias siguen siendo mitos modernos, cuentos de advertencia sobre el costo de soñar demasiado alto. Ahora, detente y respira. Cierra los ojos e imagina que estás flotando, sin peso, en un cielo sin fin. El viento no te toca, la gravedad no te reclama. ¿Qué sentirías al saber que esta libertad podría haber sido nuestra, pero fue escondida? La antigravedad no es solo una cuestión de física, es un símbolo de lo que la humanidad podría ser. Pero, ¿estamos listos para un mundo sin suelo bajo nuestros pies? ¿O es el peso de la gravedad lo que nos mantiene humanos? En los pliegues más antiguos de nuestra existencia, donde la carne y el espíritu se entrelazan, yace una pregunta que quema como un fuego que nunca se apaga. ¿Quiénes somos realmente? ¿Alguna vez has mirado tu reflejo, estudiado las líneas de tu rostro y sentido una punzada de extrañeza, como si fueras más que la suma de tus partes? Imagina que estás de pie, en un desierto bajo un cielo estrellado, sosteniendo un fragmento de arcilla, inscrito con símbolos olvidados. Ese fragmento, esa reliquia, podría contener la clave de tu propia creación, un código que no pertenece del todo a este mundo. ¿Qué harías si descubrieras que la humanidad misma es un experimento, un lienzo genético moldeado por manos que no podemos ver? La idea de una genética prohibida, de un origen humano manipulado, es un susurro que ha recorrido milenios, desde los mitos de los dioses creadores hasta los laboratorios modernos. Teorías audaces, a menudo descartadas como fantasías, sugieren que nuestra biología no es sólo el producto de la evolución, sino de una intervención deliberada. Desde los Anunnaki de la mitología sumeria hasta los experimentos genéticos de la ciencia contemporánea, este capítulo enfrenta las afirmaciones de un origen artificial con las evidencias del registro fósil y molecular, llevándote a un abismo donde la ciencia y el mito colisionan con una fuerza inquietante. Retrocedamos al amanecer de la civilización a las tierras de Mesopotamia, hace más de 5.000 años. Los sumerios, una de las primeras culturas en dejar su huella en la piedra, escribieron sobre los Anunnaki, seres celestiales que descendieron del cielo para moldear a la humanidad. Según las tablillas cuneiformes, estos dioses crearon a los hombres mezclando su propia esencia con la arcilla de la tierra, un acto de ingeniería genética primitiva que dio vida al primer ser humano. Los textos describen a Adapa, el primer hombre, como un ser dotado de inteligencia, pero limitado, incapaz de alcanzar la inmortalidad de sus creadores. ¿Eran estas historias meras metáforas, relatos poéticos para explicar el caos de la existencia, o algo más? Los criptoarqueólogos, esos exploradores de los márgenes del conocimiento, ven en estas narraciones un eco de verdades olvidadas, una memoria colectiva de una intervención que alteró nuestro código genético. Avancemos ahora al siglo XX, donde la ciencia comienza a descifrar el lenguaje de la vida misma. En 1953, Watson y Crick
desvelaron la estructura del ADN, una doble hélice que guarda los secretos de nuestra herencia biológica. Pero incluso en los albores de la genética moderna, surgieron preguntas inquietantes. ¿Por qué el genoma humano contiene secuencias que parecen no tener función, el llamado ADN basura? ¿Por qué nuestra evolución parece haber dado saltos inexplicables, como el desarrollo repentino del lenguaje y la inteligencia compleja? Los defensores de la teoría de la intervención, a menudo ridiculizados por la ciencia oficial, apuntan a estas anomalías como evidencia de una manipulación externa. Sugieren que seres avanzados, ya sean extraterrestres o una civilización terrestre perdida, dejaron su huella en nuestro ADN, acelerando nuestra evolución más allá de lo que la selección natural podría lograr. Imagina por un momento que estás en un laboratorio estéril, mirando a través de un microscopio una cadena de ADN que brilla con un resplandor casi sobrenatural. Cada nucleótido, cada base, parece susurrar una historia que no puedes descifrar. Es posible que en esas secuencias haya un mensaje, un código deliberado, escrito por manos no humanas. Los teóricos de los antiguos astronautas, inspirados por obras como las de Zecharia Sitchin, sostienen que los Anunnaki no eran dioses, sino ingenieros genéticos de otro mundo. Sus argumentos, aunque especulativos, se apoyan en coincidencias intrigantes. El rápido ascenso de la civilización sumeria, la precisión de sus conocimientos astronómicos y los paralelismos entre sus mitos y los de otras culturas, como los relatos de los Nefilim en la tradición hebrea. La ciencia mainstream, sin embargo, levanta una barrera de escepticismo. El registro fósil, nos dicen, cuenta una historia diferente, la de una evolución lenta y ardua, desde los primates de África hasta el Homo sapiens. Los análisis genéticos modernos confirman que compartimos un ancestro común con los chimpancés, que nuestra especie emergió hace unos 200.000 años y que nuestra inteligencia es el resultado de mutaciones graduales, no de una intervención súbita. El ADN basura, lejos de ser un misterio, es ahora entendido como secuencias reguladoras o vestigios de virus antiguos. Pero incluso en este marco riguroso hay grietas. Los genetistas han identificado en el genoma humano regiones que evolucionaron a una velocidad inusual, como el gen FOXP2, ligado al lenguaje, que muestra cambios drásticos en un período corto. ¿Es esto solo un capricho de la naturaleza o algo más? Adentrémonos en el contexto cultural. Los mitos de creación, desde los sumerios hasta los mayas, a menudo describen a la humanidad como un proyecto divino, un acto de modelado o mezcla. En la tradición Hopi, los dioses de las estrellas guiaron la evolución de los primeros humanos. En la mitología griega, Prometeo moldeó al hombre de arcilla y le dio el fuego del conocimiento. Estos relatos, aunque diversos, comparten un hilo común: la idea de que no estamos solos en nuestra creación. Desde una perspectiva antropológica, estas historias podrían ser arquetipos, formas de explicar lo inexplicable en una era sin ciencia. Pero, ¿y si son algo más? ¿Y si son recuerdos fragmentados de un pasado que hemos olvidado? Desde un lente sociológico, la teoría de la genética prohibida resuena porque toca un miedo profundo, el de ser marionetas en un juego cósmico. La idea de que nuestra existencia fue diseñada plantea preguntas éticas y existenciales. Si fuimos creados, ¿con qué propósito? ¿Somos libres o estamos programados para seguir un guión escrito en nuestro ADN? Los avances modernos en edición genética, como CRISPR, añaden una capa de urgencia a estas preguntas. Hoy,
Los científicos pueden cortar y pegar fragmentos de ADN con una precisión aterradora. Pero, ¿qué sucede cuando la humanidad comienza a jugar a ser Dios? Los experimentos genéticos, desde híbridos humano-animal hasta bebés diseñados, han sido calificados de prohibidos por algunos, no por falta de evidencia, sino por el temor a lo que podríamos desatar. La ciencia nos ofrece un ancla. Los estudios genómicos comparativos muestran que nuestra evolución es consistente con la de otras especies. No hay evidencia sólida de una intervención externa en nuestro ADN. Sin embargo, los criptogenetistas, aquellos que exploran los márgenes, señalan anomalías como el cromosoma 2 humano, que parece ser una fusión de dos cromosomas presentes en otros primates. ¿Un accidente natural o un diseño deliberado? La pregunta persiste, alimentada por el descubrimiento de fósiles anómalos, como los cráneos alargados de Paracas, en Perú, cuyas pruebas genéticas han generado controversia. Aunque la ciencia oficial atribuye estas anomalías a prácticas culturales, como la deformación craneal, los defensores de la intervención ven en ellas una posible huella de algo más. Ahora, detente y respira. Imagina que estás sosteniendo tu propio genoma, un mapa de tu existencia escrito en una lengua que apenas comienzas a entender. ¿Qué sentirías al saber que cada célula de tu cuerpo podría guardar un secreto, una verdad que el mundo no está listo para aceptar? La genética prohibida no es solo una cuestión de ciencia. Es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿somos el producto de un accidente cósmico o de un propósito que aún no comprendemos? La respuesta, si existe, está escrita en el código de nuestra sangre, esperando a ser descifrada. Pero, ¿tenemos el valor de leerlo? En los bordes afilados de nuestra realidad, donde las leyes del universo parecen doblarse y quebrarse, existe un reino que la ciencia apenas se atreve a tocar. Un lugar donde las partículas danzan en patrones imposibles, donde las dimensiones se retuercen como sombras en una tormenta. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío inexplicable, una corriente de aire que no debería estar ahí, como si el mundo mismo estuviera susurrando un secreto que no puedes descifrar? Imagina que estás parado en el umbral de un laboratorio olvidado, donde las máquinas zumban con un propósito que desafía la razón, y el aire está cargado con la promesa de lo imposible. ¿Qué harías si supieras que la física, la columna vertebral de nuestra comprensión, guarda puertas que nos han prohibido abrir? La física de lo oculto, ese dominio de fenómenos que escapan a los instrumentos y las ecuaciones, ha fascinado y aterrorizado a la humanidad durante siglos. Desde los campos electromagnéticos, que parecen alterar la mente, hasta las teorías de dimensiones paralelas que desafían nuestra percepción del espacio, estas ideas habitan en los márgenes de la ciencia oficial, etiquetadas como especulaciones, fraudes o, peor aún, herejías. Este capítulo enfrenta las afirmaciones de una física prohibida con las evidencias de la ciencia moderna, llevándote a un viaje a través de los límites de lo conocido, donde la realidad misma parece desmoronarse bajo el peso de lo que podría ser. Retrocedamos al siglo XIX, cuando la ciencia comenzaba a desentrañar los misterios del electromagnetismo. En 1831, Michael Faraday demostró que un imán en movimiento podía generar electricidad, un descubrimiento que cambió el mundo. Pero también abrió una puerta a preguntas más extrañas. Los experimentos con campos electromagnéticos revelaron fenómenos curiosos, objetos que se movían sin causa aparente, luces que parpadeaban en la oscuridad
incluso informes de personas que experimentaban alucinaciones o desorientación cerca de fuertes campos magnéticos. Estos efectos, aunque estudiados, fueron rápidamente relegados al ámbito de las curiosidades. Pero, ¿y si eran pistas de algo más grande? Los criptocientíficos, esos exploradores de los márgenes, sugieren que los campos electromagnéticos podrían interactuar con la propia estructura del espacio-tiempo, abriendo ventanas a dimensiones que no podemos ver. Avancemos al siglo XX, a los años 1940, cuando los experimentos militares comenzaron a rozar lo imposible. El infame Experimento Filadelfia, un supuesto proyecto naval estadounidense, se ha convertido en una leyenda moderna. Según los relatos, en 1943, el USS Eldridge, un destructor naval, fue sometido a intensos campos electromagnéticos en un intento de hacerlo invisible al radar. Pero algo salió mal. Testigos afirmaron que el barco no solo desapareció de los radares, sino del mundo físico, reapareciendo a cientos de kilómetros de distancia, con tripulantes fusionados con el casco o enloquecidos por lo que habían visto. La Marina de los Estados Unidos niega rotundamente estas afirmaciones, calificándolas de ficción. Sin embargo, los documentos desclasificados sobre el proyecto Rainbow, un programa real de camuflaje electromagnético, alimentan las especulaciones. ¿Fue el experimento Filadelfia un mito o un vistazo a una física que el mundo no estaba listo para aceptar? Imagina que estás a bordo de ese barco, en medio de un torbellino de energía. El aire crepita, los instrumentos fallan, y por un instante el mundo se disuelve en un caos de luces y sombras. ¿Qué sentirías al saber que la realidad misma puede ser manipulada, que las leyes que nos atan podrían ser solo una ilusión? La física moderna nos ofrece un marco sólido. La relatividad de Einstein y la mecánica cuántica explican el universo con una precisión asombrosa. Pero incluso estas teorías tienen sus límites. La mecánica cuántica, con sus partículas que existen en múltiples estados a la vez, sugiere que la realidad es mucho más extraña de lo que percibimos. El entrelazamiento cuántico, donde dos partículas separadas por vastas distancias actúan como si estuvieran conectadas, desafía nuestra comprensión del espacio. Y la teoría de cuerdas, un modelo especulativo, propone que vivimos en un universo de múltiples dimensiones, la mayoría de las cuales son invisibles para nosotros. Los defensores de la física prohibida van más allá. Apuntan a fenómenos como los puntos cero, donde el vacío mismo parece generar energía, o los efectos de la torsión, un supuesto campo que altera la estructura del espacio-tiempo. En los años 1980, el físico ruso Nikolai Kozyrev afirmó haber detectado un campo de torsión que influía en el tiempo y la gravedad. Pero sus experimentos fueron descartados por la comunidad científica. Sin embargo, los criptocientíficos insisten en que estas ideas, aunque marginales, podrían ser la clave para entender fenómenos inexplicables, como los avistamientos de ovnis o las experiencias de deslizamiento temporal, donde personas afirman haber viajado brevemente a otras épocas. Desde un lente histórico, la fascinación por lo oculto en la física no es nueva. En la antigüedad, los filósofos griegos especulaban sobre el éter, una sustancia invisible que llenaba el cosmos. En la Edad Media, los alquimistas buscaban la piedra filosofal, no solo para transmutar metales, sino para desentrañar los secretos del universo. Estos esfuerzos, aunque primitivos, reflejan un impulso humano universal, el deseo de trascender los límites de lo visible. La física moderna, aunque más rigurosa,
no está exenta de este impulso. Proyectos como el Gran Colisionador de Hadrones buscan partículas como el bosón de Higgs, que podrían revelar nuevas fuerzas o dimensiones. Pero, ¿qué pasa con los experimentos que no se publican, los que se llevan a cabo en laboratorios secretos? Los rumores de proyectos militares, como HAARP, un programa de investigación ionosférica, sugieren que los gobiernos podrían estar explorando fenómenos que la ciencia oficial niega. Analicemos esto desde una perspectiva sociológica. La física de lo oculto resuena porque toca un miedo profundo, el de un universo que no controlamos. Si existen dimensiones paralelas, si el tiempo puede ser manipulado, si la realidad es más fluida de lo que creemos, entonces nuestra existencia es frágil, sujeta a fuerzas que no entendemos. Este miedo se amplifica en una era de incertidumbre, donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad de comprenderla. Los relatos de experimentos prohibidos, como el experimento Filadelfia, sirven como arquetipos modernos, advertencias sobre el costo de jugar con lo desconocido. Pero también inspiran asombro, la posibilidad de que la humanidad pueda alcanzar lo imposible. La ciencia nos ancla a la realidad. La relatividad general nos dice que el espacio-tiempo es un tejido que solo puede ser doblado por masas enormes o energías colosales. La mecánica cuántica, aunque extraña, opera dentro de límites matemáticos estrictos. No hay evidencia sólida de campos de torsión, dimensiones accesibles o portales temporales. Sin embargo, los márgenes de la ciencia están llenos de preguntas sin respuesta. El efecto Casimir, donde el vacío genera energía, sugiere que el nada no es tan vacío como creemos. Los experimentos con plasma y campos electromagnéticos han producido fenómenos inexplicables, como bolas de luz que parecen moverse con inteligencia. ¿Son estas anomalías solo errores de medición o pistas de una física más profunda? Imagina que estás parado en el borde de una de esas dimensiones invisibles, donde el tiempo se detiene y el espacio se pliega sobre sí mismo. El aire está quieto, pero sientes un peso, una presencia que no puedes explicar. ¿Qué harías si supieras que la física de lo oculto no es solo una teoría, sino una puerta que hemos elegido no abrir? La ciencia nos ha dado maravillas: el láser, el GPS, la energía nuclear. Pero, ¿y si las verdaderas maravillas están escondidas, selladas tras muros de secreto o miedo? La física de lo oculto no es solo una cuestión de ecuaciones, es una invitación a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Pero, ¿tenemos el coraje de cruzar esa frontera? ¿O preferimos quedarnos en la seguridad de lo conocido? En la vasta extensión del cosmos, donde las estrellas arden con secretos más antiguos que el tiempo mismo, hay un silencio que pesa más que cualquier palabra. Un silencio que oculta verdades que podrían cambiarlo todo. ¿Alguna vez has mirado al cielo nocturno, perdido en la inmensidad, y sentido un cosquilleo en la nuca, como si algo o alguien te estuviera observando? Imagina que estás solo en un campo desierto, bajo un manto de estrellas, cuando una luz parpadea, no como una estrella, sino como un mensaje. ¿Qué harías si supieras que no estamos solos, que hemos sido visitados, pero que esas visitas han sido enterradas bajo capas de negación y miedo? La idea de un contacto extraterrestre, de seres de otros mundos que han tocado la Tierra, es una de las nociones más audaces y controvertidas de nuestra era. Desde los relatos de luces en el cielo hasta documentos desclasificados que insinúan encuentros imposibles, estas historias han sido ridiculizadas, desacreditadas o simplemente ignoradas por la ciencia oficial.
Pero los susurros persisten, alimentados por testigos, filtraciones y una pregunta que no puede ser silenciada. ¿Qué pasaría si la humanidad ya hubiera encontrado a sus vecinos cósmicos? Este capítulo enfrenta las afirmaciones de contacto alienígena con la metodología científica, llevándote a un viaje donde los límites entre lo posible y lo prohibido se desdibujan en un crepúsculo inquietante. Retrocedamos a 1947, a un polvoriento rincón de Nuevo México llamado Roswell. Un ranchero encontró restos extraños en su propiedad, fragmentos de metal que no se parecían a nada conocido, estructuras que parecían desafiar la gravedad. La prensa local informó que el ejército había recuperado un disco volador. Horas después, la historia cambió. Era solo un globo meteorológico, pero el daño estaba hecho. Roswell se convirtió en un símbolo, un faro para aquellos que creen que la verdad fue enterrada. Los documentos desclasificados, como los del proyecto Blue Book, muestran que el gobierno de los Estados Unidos investigó miles de avistamientos de ovnis entre 1947 y 1969. Oficialmente, todos fueron explicados como fenómenos naturales o errores humanos. Pero, ¿y si no todos lo fueron? Los criptoufólogos, esos investigadores de los márgenes, señalan inconsistencias, testigos silenciados, archivos clasificados y relatos de cuerpos no humanos recuperados en el desierto. Imagina que estás en una sala de interrogatorios militar, rodeado de hombres de rostros severos, mientras un oficial te muestra una fotografía borrosa de algo que no puedes explicar. El objeto no tiene alas, no tiene motores, pero se mueve con una precisión imposible. ¿Qué sentirías al saber que esa imagen podría ser la prueba de un encuentro que el mundo no está listo para aceptar? Los defensores de la teoría del contacto extraterrestre apuntan a casos como el de Rendlesham Forest, en Inglaterra, en 1980. Militares de una base de la OTAN informaron haber visto un objeto triangular que emitía luces pulsantes y dejaba marcas físicas en el suelo. Los registros oficiales lo atribuyen a un faro cercano, pero los testigos, incluidos oficiales de alto rango, insisten en que lo que vieron no era de este mundo. La ciencia oficial, con su lente de escepticismo, exige pruebas tangibles. Los avistamientos, nos dicen, son ilusiones ópticas, reflejos de luces atmosféricas o fraudes elaborados. La astrofísica moderna calcula que, aunque el universo es vasto, con billones de planetas potencialmente habitables, las distancias interestelares son prohibitivas. La velocidad de la luz, el límite cósmico, hace que los viajes entre estrellas sean casi imposibles, incluso para civilizaciones avanzadas. Sin embargo, los criptocientíficos no se rinden. Apuntan a fenómenos como los Fast Radio Bursts, ráfagas de energía de origen desconocido que podrían ser señales de tecnología alienígena. También citan las ecuaciones de Frank Drake, que estiman la probabilidad de vida inteligente en la galaxia, y el reciente descubrimiento de exoplanetas en zonas habitables. Pero la ciencia exige más. Un fragmento de nave, una señal inequívoca, un cuerpo. Y hasta ahora nada de eso ha llegado. Adentrémonos en el contexto histórico. Las historias de visitantes celestiales no son nuevas. Las culturas antiguas, desde los egipcios hasta los Hopi, hablaron de seres de las estrellas que trajeron conocimiento o destrucción. Los textos sánscritos de la India describen vimanas, naves voladoras que libraban batallas en los cielos. Los petroglifos de Valcamonica, en Italia, datados de hace 10.000 años, muestran figuras con cascos y objetos que parecen discos voladores.
¿Eran estos relatos mitos, alucinaciones colectivas o memorias de encuentros reales? Los criptoarqueólogos ven en ellos un patrón, una narrativa global que sugiere que la humanidad ha sido observada durante milenios. Pero la ciencia mainstream los descarta como interpretaciones culturales, proyecciones de la imaginación humana en un cosmos desconocido. Desde una perspectiva sociológica, el fenómeno ovni es un arquetipo moderno, una respuesta a nuestra ansiedad existencial. En un mundo dominado por la tecnología y la incertidumbre, la idea de visitantes extraterrestres ofrece tanto esperanza como temor. Esperanza de que no estamos solos, temor de que no estamos preparados. Los avistamientos masivos, como los de Phoenix en 1997, donde miles de personas reportaron luces en formación, alimentan esta dualidad. Los gobiernos, conscientes de esta dinámica, han manejado el tema con cautela. En 1987, el Reino Unido desclasificó archivos sobre avistamientos y en 2020 el Pentágono publicó videos de fenómenos aéreos no identificados, captados por pilotos militares. Estos videos, aunque intrigantes, no ofrecen pruebas concluyentes, pero su mera existencia plantea una pregunta: ¿por qué ahora? ¿Es un reconocimiento tácito o una distracción calculada? La ciencia nos ofrece un ancla. La búsqueda de vida extraterrestre, a través de programas como SETI, ha escaneado el cosmos durante décadas sin encontrar señales definitivas. Los principios de la astrobiología sugieren que la vida podría ser común, pero la inteligencia es rara y la tecnología interestelar aún más. Sin embargo, los márgenes de la ciencia están llenos de enigmas. El incidente de Wow, una señal de radio captada en 1977, sigue sin explicación. Los objetos transneptunianos en nuestro sistema solar, con órbitas anómalas, han llevado a especular sobre un planeta 9 o incluso estructuras artificiales. Y los testimonios de denunciantes, como David Grush, en 2023, quien afirmó bajo juramento que el gobierno de los Estados Unidos posee naves no humanas, mantienen viva la especulación. Imagina que estás parado en ese campo, bajo la luz de esa nave imposible. El aire está quieto, pero tu corazón late con fuerza. ¿Qué sentirías al saber que la humanidad podría no ser el pináculo de la creación, que somos solo un capítulo en una historia mucho más grande? La idea de un contacto extraterrestre silenciado no es solo una cuestión de ciencia, es un desafío a nuestra identidad. Si hemos sido visitados, ¿por qué se nos oculta? ¿Es por nuestro propio bien o porque la verdad es demasiado pesada para cargarla? Los criptoufólogos argumentan que la supresión de estas pruebas es un acto de control, una forma de mantener el orden en un mundo que teme lo desconocido. Pero, ¿y si la verdad no está oculta, sino simplemente fuera de nuestro alcance, esperando en el susurro de las estrellas? Ahora, detente y mira al cielo. Cada estrella es un mundo, cada mundo una posibilidad. ¿Qué harías si una de esas luces parpadeara, no al azar, sino con intención? La búsqueda de contacto extraterrestre no es solo una cuestión de telescopios y ecuaciones. Es una pregunta sobre quiénes somos y qué lugar ocupamos en el cosmos. Pero, ¿estamos listos para escuchar la respuesta o preferimos el consuelo del silencio? En los oscuros callejones de la historia, donde las ideas se convierten en armas y la verdad en un delito, yace un fuego que nunca se apaga. Un fuego que ilumina, pero también quema. ¿Alguna vez has sentido el peso de una pregunta que no puedes pronunciar?
como si las palabras mismas pudieran desatar algo que no puedes controlar. Imagina que estás parado en el borde de un precipicio, sosteniendo un libro antiguo cuyas páginas contienen secretos que podrían derribar imperios. El viento susurra una advertencia, pero tus dedos tiemblan, ansiosos por abrirlo. ¿Qué harías si supieras que el conocimiento, el más puro de los dones, puede ser también una maldición? La ciencia, esa antorcha que hemos blandido contra la oscuridad, ha transformado nuestro mundo. Pero no todas sus llamas han sido bienvenidas. Hay descubrimientos que por su audacia o su peligro han sido silenciados, enterrados bajo el peso del poder, la política o el miedo. Este capítulo final reflexiona sobre los casos de científicos marginados, teorías suprimidas y el costo humano de buscar la verdad. Nos adentramos en la pregunta última: ¿estamos listos para pagar el precio de saber demasiado? Y mientras exploramos este abismo, te invitamos a unirte a nosotros en Atlas Prohibido, donde las verdades prohibidas encuentran su voz. Retrocedamos a través de los siglos, a los momentos en que la ciencia chocó con el dogma. En el siglo XVII, Galileo Galilei, armado con un telescopio y una mente indomable, desafió la visión del cosmos impuesta por la Iglesia. Su afirmación de que la Tierra giraba alrededor del Sol no solo era una revolución científica, era una herejía. Condenado a arresto domiciliario, Galileo murió con sus ideas intactas, pero su historia es un recordatorio. El conocimiento que amenaza el orden establecido rara vez es bienvenido. Avancemos al siglo XX, donde la energía nuclear prometía un futuro de abundancia, pero también de aniquilación. Los científicos del proyecto Manhattan, como Robert Oppenheimer, se convirtieron en arquitectos de un poder que aún nos persigue. Pero, ¿qué hay de aquellos cuyas ideas nunca vieron la luz? Consideremos el caso de Wilhelm Reich, un psicoanalista y científico de los años 1930 y 1940. Reich afirmó haber descubierto una energía universal, a la que llamó orgón, capaz de curar enfermedades y alterar el clima. Sus experimentos, aunque controvertidos, atrajeron la atención de las autoridades. En 1956, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ordenó la destrucción de sus dispositivos y la quema de sus libros. Reich murió en prisión un año después, acusado de fraude. ¿Era un charlatán o un visionario que tocó una verdad demasiado peligrosa? Los criptocientíficos ven en su historia un patrón. Las ideas que desafían el statu quo son silenciadas, no por falta de mérito, sino por el miedo a sus implicaciones. Imagina que estás en el laboratorio de Reich, rodeado de extrañas máquinas que pulsan con una energía que no puedes medir. El aire está cargado y sientes un cosquilleo en la piel, como si el universo mismo estuviera respirando a tu lado. ¿Qué sentirías al saber que una idea, una sola idea, podría costarte tu libertad, tu vida? La ciencia oficial descarta a Reich como un pseudocientífico, pero sus defensores argumentan que el orgón, aunque mal entendido, podría ser un precursor de conceptos modernos como la energía del punto cero. La física cuántica, con sus descubrimientos de partículas que surgen del vacío, sugiere que el universo está lleno de energías que aún no comprendemos. Pero, ¿y si alguien ya las comprendió y fue silenciado por ello? El contexto histórico está lleno de ejemplos similares. En los años 1980, el bioquímico Stanley Pons y el electroquímico Martin Fleischmann anunciaron un descubrimiento que conmocionó al mundo: la fusión fría, una reacción nuclear a temperatura ambiente
que prometía energía ilimitada. La comunidad científica, inicialmente intrigada, pronto los ridiculizó. Los experimentos no podían replicarse de manera consistente, y los dos científicos fueron marginados, sus carreras destruidas. Sin embargo, décadas después, investigaciones en laboratorios de todo el mundo han mostrado resultados anómalos que sugieren que la fusión fría podría no ser un mito. ¿Fue su error científico o simplemente llegaron demasiado pronto? Desde una perspectiva sociológica, la supresión del conocimiento es un mecanismo de control. Las sociedades humanas, nos enseña la historia, prosperan en la estabilidad. Las ideas disruptivas, ya sean heliocentrismo, energía libre o curas no convencionales, amenazan esa estabilidad. Los poderes establecidos, ya sean gobiernos, corporaciones o instituciones académicas, tienen un interés en mantener el orden. La ciencia, aunque busca la verdad, no está exenta de estas dinámicas. Los comités de financiación, las revistas científicas y las universidades actúan como guardianes, filtrando lo que se considera aceptable. Pero, ¿qué pasa con las ideas que quedan fuera? Los criptocientíficos, esos rebeldes del conocimiento, argumentan que la verdad a menudo comienza como herejía. La ciencia moderna nos ofrece un marco riguroso. Las leyes de la termodinámica, la relatividad, la mecánica cuántica, todas son pilares que sostienen nuestra comprensión del mundo. Pero incluso estos pilares tienen grietas. Los experimentos con energía oscura, una fuerza misteriosa que acelera la expansión del universo, sugieren que sabemos menos del 5% de lo que compone el cosmos. Los fenómenos no explicados, como las anomalías gravitacionales o las señales de radio inexplicables, persisten en los márgenes. ¿Son estas pistas de una ciencia prohibida o simplemente errores que aún no hemos entendido? Imagina que estás sosteniendo una antorcha, su llama parpadeando en la oscuridad de una cueva sin fin. Cada paso que das ilumina un nuevo fragmento de verdad, pero también revela sombras más profundas. ¿Qué harías si supieras que la luz que buscas podría cegarte? La historia de la ciencia prohibida no es sólo una crónica de ideas suprimidas, es un espejo que refleja nuestra propia humanidad. Cada científico marginado, cada teoría descartada, nos recuerda que el conocimiento tiene un costo, pero también nos desafía a seguir buscando, a no rendirnos ante el miedo o la comodidad. En Atlas Prohibido hemos recorrido juntos los bordes de lo imposible, desde la energía libre de Tesla hasta los susurros de las estrellas. Cada capítulo ha sido un paso hacia lo desconocido, una invitación a cuestionar lo que nos han dicho que es verdad. Y ahora, mientras esta expedición llega a su fin, te pedimos que no te detengas aquí. Suscríbete a Atlas Prohibido, únete a nuestra búsqueda implacable de las verdades que el mundo intenta ocultar, porque el conocimiento, aunque peligroso, es el fuego que nos hace humanos. Entonces, detente un momento, mira a tu alrededor, a este mundo que parece tan sólido, tan seguro. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si las verdades que hemos explorado son solo el comienzo, el primer destello de un fuego que aún no hemos aprendido a controlar? La ciencia prohibida nos enseña una lección final. El verdadero peligro no está en saber demasiado, sino en temer preguntar. ¿Qué preguntas estás dispuesto a hacer? ¿Y qué precio estás dispuesto a pagar por sus respuestas?